Gracias, feliz noche, ¿cómo está usted? Buenas noches. Con alto ¿Cómo honor, te va? López. Placer. Un momento difícil que vive el país, donde la economía está en tinieblas, está totalmente gris, y ustedes profesionales de lo antes mencionado, queremos conocer, que usted nos desglose a nosotros hasta dónde pueda llegar esta situación en base al coronavirus. Complacido de estar contigo nuevamente. En otro programa hemos participado varias veces, Y ha pero sido un honor para mí. no habíamos podido participar en este. Pero aquí estamos a la orden, como siempre. Bueno, no hay nada más importante ahora que preservar la salud del pueblo dominicano, la humanidad. No solo la República Dominicana está viviendo una amenaza sanitaria global. Amén. Ya hay 160 países afectados por el coronavirus. De manera que es una amenaza del planeta, de la humanidad, no solo de la República Dominicana. Y tiene un enorme impacto sanitario, ya conocemos algunas informaciones y muchas desinformaciones también. Sí, la gran mayoría. Sí, la mayoría son desinformaciones, confusiones y han creado también un cierto pánico. Bueno, pero es evidente que a nivel global, vamos a empezar primero de lo general a lo particular. Muy bien. A nivel global, pues, observemos cómo un fenómeno sanitario tiene un impacto en la salud, pero también en la economía, ¿verdad? Que yo entiendo que la economía, con respecto a la salud, es mucho más afectada. Sí, evidentemente que, claro, nos concentramos muchas veces en la salud porque es lo fundamental. Y sabemos que en China, aunque China luce que está enfrentando exitosamente el fenómeno, el virus, sin embargo en Europa, hemos visto sobre todo en Italia, Europa es un continente con una población envejeciente muy numerosa. Y sabemos que el coronavirus tiene mayores posibilidades en las personas de cierta edad y que además son vulnerables y tienen ciertas enfermedades como son diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias y de otra naturaleza. Muy bien. Y si tiene mucha edad, pues se complica el tema. ¿Qué ha pasado? La economía mundial está viviendo apunta a una recesión. Una recesión es una disminución del ritmo de la actividad económica. Ya se espera que China, que es la segunda economía del mundo, con aproximadamente el 12%, 10-12% de la producción global del planeta, un solo país, va a reducir su Producto Interno Bruto a menos de 6%. Siempre estuvo por encima de los 7, de los 6. Este año se espera que su Producto Interno Bruto esté por debajo del 6%. Se habla de 5.4 aproximadamente. Y es posible que sea menor, ¿verdad? Pero han caído los precios del petróleo, producto de una reducción de la demanda del petróleo. Sabemos que la ley de la oferta y la demanda, si usted reduce el consumo, ¿verdad?, se reducen los precios, pero también el hecho de que la Organización de Países Exportadores de Petróleo no pudo ponerse de acuerdo en la reducción de la oferta. Entonces, hay un desplome histórico de los precios del petróleo, que en cierta medida nos beneficia a nosotros. ¿Es primera vez que esto ocurre? No, ocurre con mucha frecuencia. Pero en el nivel de cantidad, ¿es primera vez? Bueno, desde hace 18 años, Okay. desde el 2002, no tenía un desplome. En este momento estamos hablando que el petróleo está por debajo de los $25, cuando estaba hace un mes. 21 está, me parece. 21, 22, hace un mes estaba el doble, más del doble, estaba por encima de los $50. Entonces, ¿por qué razón, bajando esa magnitud, el país mantiene un precio que quizás le han reducido una cantidad muy mínima? ¿Por qué? Bueno, siempre el sistema de cálculo no ha sido muy transparente en el país. Hay una ley de hidrocarburos
que señala que los factores fundamentales que deberían determinar el precio son el precio del petróleo, porque los combustibles son derivados del petróleo, excepto el gas natural, que por cierto observa que se mantiene igual siempre, el mismo precio. Sí. Pero los derivados del petróleo, que son la gasolina, el gasoil, el gas licuado de petróleo, etcétera, etcétera, pues han bajado, pero la gente siente que no han bajado en la magnitud en que ha bajado los precios del petróleo. Oye, García. Además de los precios del petróleo, se toma en cuenta la tasa de cambio y también hay un impuesto bastante alto, el impuesto de los hidrocarburos. Oye, ¿el dólar mantiene una estabilidad o subió? Bueno, se ha estado devaluando, pero no de manera catastrófica. El año pasado hubo una devaluación del peso, no del dólar, sino del peso, en relación al dólar, un poco mayor de lo que ha sido la devaluación histórica. Pero no ha sido catastrófico todavía, porque el Banco Central, de alguna manera, ha intervenido el mercado y eso ha impedido. Pero volviendo un poco a la economía mundial, hay que señalar que el sector más afectado a nivel mundial es el turismo. Uno de los sectores más afectados es el turismo. O sea, decir que ciudades como Nueva York, como París, que son ciudades símbolos, emblemáticas del turismo mundial. En Nueva York, por ejemplo, la Estatua de la Libertad acaba de ser cerrada, ¿no? Wow. Por ejemplo, que es un lugar, yo estuve recientemente, volví por segunda vez después de 30 años, y hay una cantidad enorme. Ese día, yo fui en agosto, y habían miles de asiáticos, porque los asiáticos tienen un turismo diferente al turismo europeo y norteamericano, un turismo más cultural. Muy bien. Entonces, el turismo será posiblemente uno de los sectores más afectados y resulta que nuestra economía depende mucho del turismo. Se dice que podemos dejar de aceptar cerca de 400 millones de dólares en el turismo. Bueno, hoy el gobernador del Banco Central, en una rueda de prensa, calculó que podríamos estar afectados en cerca de 400 millones de dólares. Es mucho dinero. Pero yo diría que eso depende de la prolongación del virus, porque prácticamente todos los hoteles en este país están cerrando. Sí. Bueno, usted revisa, uno por uno han ido cerrando, porque lo primero que no hace un turista es viajar en una circunstancia. No hay a quien servirle. No quiere uno montarse en un autobús y menos en un avión, ¿verdad? Fue así. Entonces el turismo será muy afectado. Yo pienso que el cálculo de él es un cálculo muy generoso. Puede ser más. Podría ser más, podría ser más. De todas maneras, ojalá este virus pueda ser enfrentado a la mayor brevedad posible y evidentemente va a retornar la confianza, pero eso tomará un tiempo. Muy bien. En el caso de República Dominicana, para aplatanarnos, Sí. la realidad del país, nosotros tenemos un fondo realmente para situaciones que tengan este nivel catastrófico. Nosotros vamos a hacer más préstamos. Nosotros tenemos la fórmula de cómo sobrevivir por lo menos durante 15 días. Bueno, el presidente habló ayer. Sí. Vimos o escuchamos un discurso y hoy el líder de la oposición, Luis Abinader, otro discurso. Muy bien. Es importante que les hablen al país porque que orienten a la nación sobre un problema fundamental. Este es un problema que trasciende un partido político. La nación toda debe demostrar unidad para enfrentar este problema y nadie debe aprovecharlo con fines políticos. Es decir, hay un decreto del 26 de febrero, el 8720, que permite compras de emergencia del gobierno, compras y contrataciones, que se maneje transparentemente y que no se quede una parte de ese dinero en los bolsillos de los funcionarios. Eso es directo con el gobierno. Claro. El Senado no participa. No, fue un decreto. Un decreto. Esto es un decreto. Muy bien. Y hoy, en el Senado de la República, el presidente envió una carta al Congreso, vía el Senado, con una declaratoria de emergencia. Se acaba de aprobar hace apenas una hora y media en el Senado de la República
la emergencia nacional que pidió, la declaratoria de emergencia nacional que pidió el presidente de la República por 25 días. Bien, ¿qué se solicita en esta emergencia nacional? ¿Cuáles son los primeros pasos a cubrir? Bueno, hay en la Constitución de la República, hay lo que se llaman los estados de sección, estado de conmoción, estado de defensa, de conmoción y estado de emergencia nacional, que es el que se ha acudido en este momento. Según el artículo, si me permite, Sí, señor. 262, aunque yo no soy abogado, tú No, lo sabes. conoce Yo soy, las leyes del yo soy país. economista y politólogo, ¿no? Pero bueno, para fines de ilustración, siempre como educador que he sido toda la vida. Así es. Nuestra gran preocupación ha sido la educación ciudadana durante muchos años. De los estados de sección, artículo 262 de la Constitución de la República del año 2010. Esa fue la Constitución aprobada por Leonel Fernández, en el gobierno de Leonel Fernández. Dice, de los estados de sección, artículo 262, definición, se consideran estados de sección aquellas situaciones extraordinarias que afecten gravemente la seguridad de la nación, de las instituciones y de las personas frente a las cuales resultan insuficientes las facultades ordinarias. El presidente de la República, con la autorización del Congreso Nacional, podrá declarar estado de sección en sus tres modalidades. Son tres las modalidades del estado de sección. ¿Cuáles son las tres? Estado de defensa, estado de conmoción interior y estado de emergencia. El estado de defensa es en caso de que la soberanía nacional o la integridad territorial se vean en peligro grave. Lo voy a resumir rápidamente. El estado de conmoción interior podrá declararse en todo o parte del territorio nacional en caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado o la convivencia ciudadana y que no pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades. Oye, Ninguno de esos tres, el que Sí. se está pidiendo es el estado de emergencia, que es el artículo 265. El estado de emergencia podrá declararse cuando ocurran hechos distintos a los previstos en las dos anteriores, que perturben o amenacen en forma grave o inminente el orden económico, social, medioambiental del país o que constituyan calamidad pública. Muy bien. Y las infecciones son parte de eso. Oye, Ahora, con siempre- ese conocimiento que usted expresa y a sabiendas de que el dominicano en su gran mayoría, porcentaje muy alto, trabaja el día a día. Trabaja hoy para comer hoy y quizás para mañana. Con esa grave situación que vive el país, ¿cuál es la manera del gobierno aceptar esa posición que tenemos en nuestra cultura real? Bueno, ayer el presidente anunció algunas medidas y hoy el Banco Central anunció otras medidas. Ok. Y Luis Abinader acaba hace apenas un rato, 20 minutos, acaba de hacer algunas propuestas. Muy bien. El presidente hizo varias propuestas que van en la dirección de tratar de compensar los problemas que va a tener el aparato productivo nacional. ¿Cómo se puede compensar eso? Bueno, el gobierno, una de las medidas que está planteando el gobierno es a través de disminuir las tasas de interés. Ya el Banco Central lo anunció hoy, disminuir las tasas de interés y proveer liquidez a las entidades bancarias para que éstas a su vez lo hagan llegar a todo el aparato productivo nacional. Esas son algunas de las medidas. Son muchas medidas técnicas, pero no voy a complicar. ¿Lo técnico se va de la realidad que estamos viviendo en este momento o lo técnico persiste esta solución de solución? Yo creo que además de esas medidas que ha anunciado el gobierno para compensar, por ejemplo, el gobierno ha planteado también lo que tiene que ver con el impuesto, que la Dirección de Impuestos Internos facilite el pago de los impuestos. El Banco Central anuncia bajar las tasas de interés para que hayan liquidez, es decir, que las empresas puedan tener dinero para manejarse en esta situación. Hoy, Luis Abinader se concentra en un fondo de contingencia, lo que acabamos de escuchar, Sí. para enfrentar sobre todo a aquellos miles y miles de personas que van a quedar desempleadas, ¿no? Entonces él plantea varias medidas
a partir de un fondo de contingencia, sobre todo para aquellas personas que van a quedar desempleadas, y anuncia otras medidas más. Yo creo que el país todo debe unirse para enfrentar este fenómeno excepcional que es el coronavirus. Oye, don Radamés, el pueblo dominicano, la parte empresarial, los empleados, ¿usted entiende que ellos saben lo que está pasando en este país y lo que va a transcurrir en este país? Yo creo que el gobierno y los partidos políticos, yo soy partidario de que se cree una mesa de concertación y de diálogo para enfrentar esta emergencia nacional. Así como se hubo una mesa de diálogo para tratar de dotar a la Junta Central Electoral de mayores garantías para las elecciones pasadas y las que vienen, yo creo que hay que crear en este país una mesa de concertación y de diálogo, integrada ¿por quién? Por el gobierno, los partidos políticos, iglesias, las iglesias, tanto la Iglesia Católica como las iglesias evangélicas, los protestantes, los sectores empresariales, el colegio médico, la Asociación de Clínicas Privadas, las ARS, en fin, y sectores de la sociedad civil. Debemos conformar toda una mesa de concertación y de diálogo para enfrentar esta emergencia nacional. Muy bien. Esa es mi propuesta fundamental. Yo creo que hay que hacerlo porque esto es un problema que trasciende al gobierno, es un problema del país. Ahora que el gobierno se aproveche la ley declaratoria de emergencia nacional. ¿Cómo así? Tú sabes que eso, con cuidadito con Paigallo. Sí. ¿Te gusta esa frase, no? Sí. Yo sé Es muy difícil. Cuidadito con Paigallo. Ahora hay que ser respetuoso contra la acción. Sí, que no. Mire, permítame preguntarle. Porque tú sabes que los estados de emergencia, las medidas de estado de excepción se prestan a veces para desviarse, porque tú sabes que eliminan ciertos derechos y libertades. La gran mayoría. ¿Tú ves? Los disminuyen, los reducen. ¿Tú ves? Mire, permíteme Entonces, preguntarle. ojalá no se aproveche esa ley, esa declaratoria de emergencia nacional para obtener ventajas políticas en este momento. Oye, debemos estar vigilantes. Aquí existen empresas, su gran mayoría, que la ejecución que ellos producen es para mantener una cantidad de empleados. Puede quedar un porcentaje minoritario. Con el asunto del juego del dólar han disminuido muchos beneficios en bastantes empresarios en el país. Esos empresarios que tienen esa responsabilidad de cubrir la semana, la quincena o el mes a esos empleados, hay que hablarles rápido, hay que decirles con profundidad de la acción. Luis Abinader propuso específicamente destinar 5.000 millones de pesos mensuales. Él propuso varias medidas, destinar 5.000 millones de pesos mensuales para aquellos empleados que quedaran en situaciones difíciles. ¿Y quién va a manejar eso? ¿De qué manera? Bueno, hay fondos para eso. ¿Esos fondos están? Existen. Y además él propone, aprovechando la caída de los precios del petróleo, comprar petróleo futuro, de manera que, porque ese petróleo va a subir, olvídate, eso va a subir. O lo suben. O lo suben, exactamente, porque el petróleo, los precios tienen mucho que ver con coyunturas. Oye, esta disyuntiva que existe en este momento, podríamos decir, de transición de gobierno, y que un porcentaje vislumbra que el próximo presidente de la República puede ser Luis Abinader, sin quitarle mérito a nadie. No es lo que dicen las encuestas. Es lo que dicen las encuestas y el voz populi, el roce del pueblo. Esto puede dificultar la flexibilidad del mandatario actual de hacer un sinnúmero de negociaciones que en un futuro pueda perjudicarle al mandatario que tenga la posición firme. Esa es una preocupación. Y lo que acaba de ocurrir con Punta Catalina es una expresión de eso. Nelson Javier, tú conoces lo que pasa, acaban de entregarle casi 400, un acuerdo con Odebrecht, casi 400 millones de dólares, al acostarse la paloma. Es difícil. Para mí, la joya de la corona de la corrupción en este país es Punta Catalina.
para mí es el acto de corrupción más grande de toda la vida republicana de este país. Nos va a salir por más de 3.000 millones de dólares una planta que fue contratada en 1.945 millones de dólares. ¿Y por qué esa transacción se hace de una forma tan oscura? Y no pasa nada. Mire, en la gestión de Celso Marrancini se habían hecho unas licitaciones muy interesantes, donde habían ya 6 empresas precalificadas. Eso en el 2012. Llega el nuevo gobierno y empieza el acuerdo con Odebrecht en plantas de carbón que están siendo cerradas en Europa y en Estados Unidos porque son muy contaminantes, ¿verdad? Si hay una planta que ha estado rodeada de sombra, no de transparencia, es Punta Catalina. Y en algún momento habrá una comisión independiente, tendrá que hacer una auditoría e investigar de forma independiente lo que ha pasado ahí. Porque no es posible que tengamos que pagar más de 3.200 millones de dólares por las plantas de Punta Catalina. Muy bien, al final, ¿de qué manera usted como economista entiende que este país pueda salir de esta situación sanitaria que estamos viviendo? Si existen las condiciones o no, para que los hombres, mujeres y los hijos nuestros puedan tener una fórmula de vida pasiva en estos 25 días. El planeta está conectado. Observa cómo un virus se ha extendido por casi todo el planeta. Se habla de 160 países. Sí. De manera que es un fenómeno que tiene que ser enfrentado por toda la humanidad. Pero claro, nosotros tenemos una responsabilidad en nuestro país. Y por eso estoy planteando una gran concertación para enfrentar unificado todos los sectores ese problema. Yo creo que es posible derrotar el coronavirus. Tenemos una responsabilidad histórica de derrotarlo para que este país avance a donde tiene que avanzar, que es hacia un desarrollo sostenible a largo plazo y donde la República Dominicana tiene todas las condiciones para seguir siendo un país realmente desarrollado, pero yo creo que es posible derrotarlo. Pero para eso necesita mucha disciplina. Y no politizarlo. No politizarlo. Y la participación de la ciudadanía. No basta, con decreto no se va a resolver. Es con la participación de cada ciudadano. Como creo que lo dijo Luis hace un rato, que cada ciudadano se integre, sea disciplinado. Por ejemplo, los chinos lo están enfrentando y ya están luces que están cerrando los hospitales que tenían, lo cual indica que ellos han demostrado que han podido resolver ese problema. De manera que con esta gran concertación y con el empoderamiento ciudadano podemos enfrentar y derrotar el coronavirus. Bien, gracias. Le agradezco en el alma que me dispense estos minutos. ¿Cómo no? Y que le enfoque al país y aparte del mundo por este medio todo lo que pueda ocurrir. Gracias. ¿Cómo no? Sabe que lo admiro y lo respeto. Siempre a la orden. ¿Cómo no? Muchísimas gracias. Un placer. Buenas noches.